¿Qué hay, banda? ¿Cómo están? Yo soy el coach Diego y hoy vamos a estar platicando un poquito de las zonas de entrenamiento. Esta es una plática que ya teníamos realizada, pero que no habíamos podido grabar bien. Entonces, bueno, vamos a repetir un poquito esta plática y vamos a ahondar un poquito en algunos temas. Vamos a hablar de las zonas de entrenamiento y cómo funcionan y para qué me sirven. Entonces, bueno, antes que nada, vamos a platicar un poquito de las dudas que la gente tuvo, si conocen sus zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca, y de las 24 personas que respondieron la encuesta, la mitad sí se la sabe, pero la otra mitad no se la sabe. Es importante que yo tenga conocimiento de estas zonas de entrenamiento, porque estas zonas de entrenamiento son las que me van a guiar a la hora de yo hacer mi entrenamiento y de yo realizarlo. Conozco mis zonas de entrenamiento en ritmo de carrera, igual, bueno, más o menos la mitad sí se la sabe y más o menos la mitad no. Entonces, bueno, esto es algo preocupante porque nosotros tenemos que conocer nuestras zonas de entrenamiento tanto por frecuencia cardíaca, por potencia, si es que tengo potenciómetro en bici, como también por ritmos de carrera. Y cómo, ahorita les voy a explicar cómo me sirve tener referencia tanto de frecuencia cardíaca como de ritmo de carrera y saber qué días tengo que hacerle más caso a algún tipo de zonas y qué de otros días tengo que hacerle más caso a otras. Aquí les dejo un video, les voy a poner en la descripción de cómo revisar mis zonas de entrenamiento en Training Peaks. Es un video muy sencillo donde yo les explico en su pantalla del celular cómo revisar las zonas de entrenamiento que yo tengo actualizadas, porque normalmente no tengo las mismas en mi plataforma de Garmin o de alguna otra aplicación con las que realmente son en mi Training Peaks. ¿Sale? Otra de las preguntas es que si saben la situación o en cada cuánto tiempo tengo que actualizar mis zonas. Muy pocos, de hecho, pues relativamente el 90% no sabe cuándo tiene que realizarlo y muy pocos sí saben, ¿no? Entonces, realmente lo que debemos nosotros hacer es cada 3 o 4 meses deberíamos estar actualizando nuestras zonas de entrenamiento, pero también después de un periodo de inactividad. ¿Qué quiere decir esto? Yo hice un maratón y me preparé al 100, corrí mi maratón, pero después de que terminé el maratón, dejé de entrenar un par de meses y ahora quiero retomar para volver a correr un medio maratón o alguna carrera. Bueno, pues seguramente mis zonas de entrenamiento ya están desajustadas, entonces tengo que volver a hacer un test después de un periodo de adaptación de 1 o 2 semanas, volver a hacer el test para actualizar mis zonas. O cuando me siento muy fuera de los ritmos. ¿Qué quiere decir? Si a mí me tocan 12 kilómetros el fin de semana a un ritmo de 5:30, pero yo salgo a correr y yo me siento muy cómodo corriendo a una velocidad de 5 el kilómetro y mi frecuencia cardíaca no sube tanto, pero estoy corriendo mucho más rápido de lo que dice mi Training Peaks o mi aplicación. Bueno, pues seguramente yo voy a tener que hablarle a mi coach y decirle, oye, Diego, fíjate que ya no me estoy sintiendo cómodo en esta zona, siento que puedo ir más rápido. O al revés, siento que las zonas están muy rápidas y no las estoy manteniendo. Entonces tendremos que programar un test para actualizar nuestras zonas. Otra de las preguntas fue, normalmente yo sigo mis entrenamientos justo como dice, muy pocas personas lo siguen al 100%, el 16%. No hago caso a los ritmos, el 8% terriblemente mal, y trato de apegarme a un plan, aunque no siempre lo logro. Eso es súper importante, está chido, porque nosotros tenemos que entender que el entrenamiento no es una Biblia, es una guía donde yo voy a poder entrenar y donde yo voy a tener que ser flexible, pero siempre en contacto con mi entrenador. Entonces, yo teniendo contacto con mi entrenador, yo platicando de mis inquietudes, yo explicándole cómo me voy sintiendo en cada entrenamiento, mi entrenador se puede hacer consciente de qué es lo que está fallando o qué podemos mejorar en nuestro entrenamiento. Es súper importante mantener la comunicación con mi entrenador. Ojo, la relación de frecuencia cardíaca y ritmo o potencia. Lo que les platicaba ahorita hace rato, la diferencia que es mantener la frecuencia cardíaca o la zona de entrenamiento en frecuencia cardíaca o en potencia o en ritmo de velocidad. Lo que nosotros vemos aquí es una gráfica de un día de series que marca el ritmo de velocidad de carrera y la frecuencia cardíaca que nosotros manejamos. Si se fijan, aunque es muy similar, la frecuencia cardíaca tarda en bajar, aunque yo deje de correr a cierta velocidad, ya voy caminando o estoy descansando totalmente, mi frecuencia cardíaca baja despacio. Lo mismo pasa cuando yo hago un esfuerzo intenso, hago un esfuerzo muy intenso y mi frecuencia cardíaca empieza a subir, no inmediatamente, sino es que va subiendo de manera gradual. Lo mismo pasa cuando hacemos entrenamientos estables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trato de mantener un 5 por minuto el kilómetro, que a 5 minutos por kilómetro durante 10 kilómetros, pues mi línea de la velocidad en teoría debería de ir estable. Pero mi frecuencia cardíaca seguro va a empezar aquí y va a terminar mucho más arriba. Seguramente yo empiezo en 140 y voy a terminar en un 160 más o menos. Ese es mi caso.
Entonces, lo que nosotros debemos saber es cuál es el objetivo del entrenamiento del día de hoy. Si mi objetivo es mantener un entrenamiento en zona 2 relativamente cómodo, es un fondo, no tengo que preocuparme por un ritmo, bueno, yo voy a tratar de mantener más o menos el 5 por kilómetro, pero no pasa nada si me subo a 5:10, 5:15, o sea, hay una subidita, no pasa nada si le bajo el ritmo, pero que yo trate de mantener mi frecuencia cardíaca entre 145 y 155, ¿va? Si yo veo que se me empieza a subir a más de 155, no pasa nada, le bajo un poquito el ritmo, pero que mi frecuencia cardíaca vaya estable. Lo que tenemos que entender es que la frecuencia cardíaca es el input que nosotros ponemos de intensidad para hacer el ejercicio. La energía que está gastando nuestro cuerpo para mantener cierta potencia o cierta ritmo de carrera. Y el ritmo de carrera o la potencia es el output, es cómo se refleja el esfuerzo que yo estoy haciendo. Este es el esfuerzo que yo estoy poniendo para hacer cierto trabajo y este es el resultado del esfuerzo que yo estoy haciendo. Entonces, tenemos que mantener en equilibrio la energía que yo gasto con el objetivo, que diga, con el resultado que yo estoy teniendo a la hora de hacer este esfuerzo, ¿no? Entonces, tenemos que medir mucho ese tipo de esfuerzos en un entrenamiento de fondo. Contrario a el día que yo estoy haciendo repeticiones, como el día que está señalado aquí en la parte de atrás, yo voy a dejar de preocuparme un poquito por la frecuencia cardíaca porque el objetivo de los entrenamientos de series es hacer máximas potencias o máximas velocidades y mantenértelas durante cierto tiempo. No pasa nada si yo llego a 180 o a 185, siempre y cuando yo esté esforzándome al máximo para mantener ritmos de velocidad lo más alto posible, ¿va? Entonces, los días de series no me voy a importar tanto por mantenerme mi frecuencia cardíaca, más que nada voy a mantener potencias altas o ritmos de carreras altos. ¿Qué pasa si hacemos series de tempo o series largas? Bueno, pues yo también voy a tener que regular un poquito entre mi frecuencia cardíaca y mi ritmo de carrera. Voy a tratar de mantener ritmos de carrera. Por ejemplo, yo que quiero mantener un maratón a 4 al kilómetro, bueno, pues voy a tratar de esforzarme por mantener el 4 al kilómetro, pero que en mi frecuencia cardíaca no suba de 165, 170. Es un ritmo interesante, fuerte, pero si yo dejo que manteniendo esa velocidad se me suba más de 170, seguramente en un 42K no lo voy a mantener, no va a ser sostenible. Entonces tengo que yo buscar mantener una buena respiración, tratar de que mi frecuencia cardíaca no se suba tanto, aún manteniendo ciertas intensidades. Entonces tenemos que entender el objetivo de cada entrenamiento para ver qué nos enfocamos más. Si en la frecuencia cardíaca, cuando son entrenamientos continuos a bajas intensidades y queremos hacer zona 1, zona 2. Cuando voy a hacer series de máxima intensidad, cuando son series cortas, de velocidad, de mucha potencia, me voy a enfocar más en los ritmos de carrera o en la potencia en la bici. Y cuando voy a hacer series largas o asemejar ritmos de carrera, tengo que ponerle atención a las dos. Sí mantener una velocidad, sí mantener una potencia, pero también tratar de que no se me suba tanto mi frecuencia cardíaca. Espero y esto quede un poquito más explicado con esta situación que planteamos ahorita. Y ahorita les voy a explicar esto, que es la parte importante de lo que nosotros entendamos de nuestras vías energéticas. ¿Qué son las vías energéticas y para qué nos sirven? Bueno, las vías energéticas es de dónde tomamos energía para cuando hacemos mucha intensidad o para cuando vamos a hacer entrenamientos a baja intensidad. ¿Y por qué es interesante y por qué es importante mantener bajas intensidades cuando yo voy a ser deportista de resistencia? Si yo fuera un corredor de 100 metros planos, básicamente mi energía viene de ATP. ¿Qué es ATP? Nosotros es una vía energética que es muy corta y que nosotros tenemos almacenada en nuestros músculos y básicamente es muy reactiva, es muy corto el esfuerzo cuando yo levanto pesas o cuando hago un sprint súper rápido, pero muy corto. Entonces yo no tengo que prepararme para hacer entrenamientos largos porque la verdad es que esto es un entrenamiento de potencia muy cortito. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos medio maratón, un maratón? Bueno, pues estamos muy cerca de esta zona donde nosotros gastamos mucha energía de la lipólisis o de la quema de grasa, bueno, la oxidación de grasa, pero también mucho de carbohidratos. Estamos mucho en esta zona, entonces nosotros tenemos que entrenar a estas zonas muy bajas, donde hacemos muy poca potencia pero la vamos a mantener durante muchísimo tiempo. Entonces es importante que yo cuando haga fondos los haga fondos a muy baja intensidad para enseñarle a mi cuerpo que también la grasa es energía. ¿Qué pasa si yo siempre me mantengo en intensidades intermedias como tu zona 3, que ya vamos corriendo, pero dejamos de respirar cómodos, donde ya vamos, nosotros estamos gastando muchísimo carbohidrato. Entonces tenemos que estar tomando geles o comiendo barritas para poder mantener una potencia, pero no le estoy enseñando a mi cuerpo a quemar grasa.
Entonces, si nosotros no le enseñamos a nuestro cuerpo que la grasa también es una fuente de energía y que la podemos usar a la par, como en esta zona, que podemos usar grasa y carbohidrato, mi cuerpo va a ser mucho menos eficiente y todo lo que va a querer quemar va a ser puro carbohidrato. Y cuando no tengamos carbohidrato nos va a dar ese bajón de energía. Para nosotros ser más eficiente tenemos que entrenar, sí en zona 3 algunos entrenamientos, pero mucho entrenamiento en zona 1, zona 2, para enseñarle a mi cuerpo que la grasa también es energía y la grasa se oxida mucho mejor en zonas bajas. Cuando yo tengo frecuencias cardíacas abajo de 150, 140, o hasta en intensidades menores. Muchas veces, hasta desde la caminata, nosotros podemos estimular la quema de grasa como fuente de energía. Es importante que nosotros nos apoyemos de un nutriólogo para nosotros crear los objetivos o poner punto los objetivos que nosotros queremos mejorar y que nos ayude también nuestro nutriólogo a ver qué tipo de alimento es importante que yo consuma en cierto tipo de entrenamientos. Cristi, nuestra nutrióloga de BMS, les da las recomendaciones a los atletas que trabajan con ella para decirles, ¿sabes qué? En los fondos que son de más de 2 horas, pero son intensidades bajas, te recomiendo que comas esto y esto y esto. O cuando son intensidades intermedias, bueno, sí te recomiendo que consumas un gel, que es lo que vas a consumir en competencia, y que también consumas este tipo de situaciones. Y bueno, claro, también estar muy conscientes de la hidratación que nosotros vamos a llevar. Entonces, esto es un poquito el panorama de lo que son las vías energéticas y cómo nosotros tenemos que hacerlas trabajar a nuestro favor en nuestros entrenamientos para que también nosotros a la hora que compitamos a intensidades intermedias le enseñemos a nuestro cuerpo a trabajar con grasas, con la oxidación de grasa, pero también con la oxidación de la glucosa, que es la energía, el azúcar, los geles, las barritas, ¿vale? Dudas frecuentes que nosotros tenemos a la hora de las zonas de entrenamiento, si es mejor entrenar en alguna zona que otra, tipo siempre estar en zona 5 está mal. Lo que les platicaba es esto, que también tenemos que tener entrenamientos muy intensos, pero también tener en cuenta que los entrenamientos a muy baja intensidad son muy buenos. Normalmente los ciclistas que corren en el Tour de Francia, el 80-90% de su entrenamiento es en zonas bajas. Ojo, su zona baja es mantener a 30-32 por hora en terrenos montañosos, pero ellos van con una frecuencia cardíaca o con potencias relativamente bajas. Mucho entrenamiento debe de ser aeróbico cuando nosotros vamos a hacer deportes de resistencia. Entonces, lo ideal sería hacerle caso a mi entrenamiento y no siempre ir arriba, tampoco no siempre ir abajo. Saber qué días tengo que esforzarme, pero qué días tengo que llevármelo mucho más tranquilo. Otra de las dudas es, en la serie siento que voy a tope, pero no logro llegar a la zona 5 deseada. ¿Está bien la frecuencia de la frecuencia cardíaca de la zona? ¿Y por qué en la natación mi frecuencia cardíaca se dispara aunque no me sienta tan agitada? Es normal que nosotros cuando hagamos series, lo que pasa es que son series muy cortas, mi frecuencia cardíaca se tarde en aumentar. Por eso es importante que cuando yo haga series me enfoque más en los ritmos de velocidad de nado, de carrera o de potencia, ¿vale? Y sí es normalmente cuando nosotros estamos en un deporte distinto, o bueno, en un medio distinto, la frecuencia cardíaca se va a elevar un poquito más. Es importante que nosotros tengamos entendido esto para que no nos preocupemos cuando subamos un poquito más nuestra frecuencia cardíaca. ¿Cómo afecta a largo plazo el entrenamiento al no respetar los ritmos en cada zona? Lo que puede pasar cuando nosotros no respetamos los ritmos es que tengamos una disociación metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si siempre entreno a altas intensidades, mi cuerpo va a estar acostumbrado a consumir carbohidratos a lo loco y a no utilizar el tejido adiposo o bueno, la grasa como energía. Y entonces, aunque yo esté haciendo entrenamientos a baja intensidad, va a querer consumir carbohidratos y voy a tener la necesidad de comer bastante a la hora de yo hacer ejercicio. Y esto, bueno, pues comúnmente viene acompañado de cuando te da el bajón de azúcar, que es lo que sienten o que les da la pájara. Si nosotros no acostumbramos a nuestro cuerpo a utilizar la grasa como energía, pues siempre me va a pedir carbohidrato. Entonces es importante que nosotros entrenemos también a zonas bajas y que entendamos que es importante hacer este tipo de entrenamientos. No nomás entrenar es correr, bici o nadar, simplemente también entrenar es entrenar la hidratación o la alimentación en estos entrenamientos. La parte aeróbica y anaeróbica, bueno, normalmente todo arriba de zona 4 se considera anaeróbico, aunque sí hay presencia de oxígeno, pero hay menor cantidad y es donde nuestro cuerpo dispara un poquito la producción de ácido láctico, donde nuestra frecuencia cardíaca aumenta de manera progresiva, de manera exponencial. Entonces, la parte de zona 3 para abajo es zona aeróbica, la zona 4 es como el punto medio entre zona aeróbica y anaeróbica, y de ahí para arriba es anaeróbico, ¿vale? La importancia de respetar las zonas y no el ritmo de carrera. Bueno, ya lo platicamos hace rato en qué situaciones es importante respetar la frecuencia cardíaca, en cuáles checar las dos y en cuáles es más importante la velocidad, ¿sale?
Formas de llegar a cierta zona, bueno, lo que platicábamos, que hay situaciones en las que es más difícil subir la frecuencia cardíaca, pero tenemos que monitorear también no nomás una u otra, sino monitorear las dos zonas, tanto en ritmos como en velocidad, en frecuencia cardíaca. ¿Cómo afecta a largo plazo el entrenamiento? Lo que platicamos hace rato, de cómo afecta el no respetar mis zonas de entrenamiento. Y la última pregunta, muchas veces pienso que mis zonas están por debajo de mi capacidad sin entender que quizás la velocidad como debo de correr con la finalidad de generar mayor capacidad y por ende me enfoco más en la distancia y en el tiempo descuidando mis zonas. A veces nos preocupa mucho decir, es que tengo que correr tanta distancia o tengo que correr tanto tiempo, pero no me enfoco en las zonas y a veces quiero correr siempre rápido. Es importante nosotros respetar los ritmos y platicar mucho con nuestro coach. En este caso, bueno, pues si entrenan conmigo, ya saben que tienen ahí la puerta abierta de mandarme WhatsApp o escribir los comentarios en la aplicación de Training Peaks, pero es importante que entrenes con quien entrenes, tengas un contacto directo para que tú puedas platicar con él de tus dudas y de tus inquietudes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si yo sé que estoy corriendo más rápido de lo que él me marca, platicarle y decirle, seguramente mi entrenador me va a explicar por qué es importante que yo corra esas zonas o me va a decir, Diego, es importante que ya actualicemos tus zonas de entrenamiento y seguramente te voy a mandar a hacer un test la siguiente semana. Y entonces ajustamos tus zonas para ver si realmente era eso o si nomás estoy corriendo más rápido de lo que debería en algunas situaciones. Y bueno, hasta ahorita es todo lo que tenemos de la plática de zonas de entrenamiento. Espero que quede un poquito más claro esta situación y si no, ya saben, pueden escribirnos a las redes sociales de BMS Entrenamiento Deportivo, ya sea por Facebook, por Instagram, o si no, me pueden encontrar a mí como coachdiego.bms en Instagram y también ahí puedo estarles ayudando a resolver sus dudas de entrenamiento. Espero y les haya gustado y les mando un abrazote a todos. Saludos.